Muy buen día a todos y a todas. Hoy vamos a ver el contenido de la clase número 10 del curso Fundamentos y Análisis Filosófico de los Derechos Humanos. Bueno, dándole seguimiento al tema, acordémonos que estamos analizando los fundamentos de los derechos humanos. Para eso nos remitimos, aparte de la historia, los primeros documentos que dieron vida a esos derechos humanos, a la normativa de derechos humanos. En ese sentido, nosotros vamos a estudiar en el contenido de la semana número 10 la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue promulgada en el año de 1789. Quiero que hagamos un ejercicio mental para colocarnos más o menos, regresar en el tiempo, para que comprendamos la importancia de esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para esta semana tenemos los objetivos establecidos, y como objetivo general es asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Y nuestros objetivos específicos es que el estudiante entienda el significado de la Declaratoria de Derechos del Hombre y del Ciudadano. El otro objetivo específico es que el estudiante analice y comprenda la importancia de los artículos de la Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para eso vamos a ver algunas definiciones que están contenidas en el material de esta semana. Vamos a estudiar lo que es el derecho natural. El derecho natural es el conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana. Derecho natural es el conjunto de normas, o sea, el conjunto de principios. Ahí entramos a ética y jurídico, que son primarios y que tienen validez universal y que existen con total independencia de la voluntad humana. También vamos a estudiar el significado de declaración y soberanía. La declaración es la comunicación de un sujeto privado concerniente a una determinada actuación regulada por las normas o precisada por la administración para su control. Y la soberanía es el poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales, tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. Viendo ya estas definiciones, vamos a tener mejor comprensión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, esta declaración fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el 26 de agosto de 1789. Parte del preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 la vamos a analizar brevemente. El preámbulo nos expresa el espíritu de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, les vamos a dar una breve lectura para poder analizarlo. Los representantes del pueblo francés
constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, ya vimos, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. Miren qué interesante. Aquí habla que los representantes del pueblo francés se establecieron en una asamblea nacional y existen ciertos elementos que ellos los toman como causa de las calamidades públicas. Estos elementos, nos indica el preámbulo, es la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre. Acordémonos que mucha literatura antigua solo nos habla de la figura hombre, pero se refiere a hombre y mujer. Pues entonces nos explica el preámbulo que estas son las causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Entonces ellos declaran solemnemente esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, para que sin cesar los recordemos. Recordemos nuestros derechos y recordemos nuestros deberes. Esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano nos habla de la libertad e igualdad jurídica. Esto lo vamos a encontrar en el artículo número 1 de esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Les recuerdo, fue promulgada en 1789 en Francia. Artículo número 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Fíjense pues, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Quiere decir que ya estaban hablando del principio de la libertad e igualdad jurídica. Todos somos iguales ante la ley y todos somos libres, por supuesto enfocándonos en la utilidad del bien común. Ya tenían esas ideas que, por ejemplo, en nuestra Constitución varía un poco, porque nosotros tenemos, la persona es persona desde el momento de la concepción en nuestra normativa. Aquí nos habla este artículo que los hombres nacen, o sea que desde el momento del nacimiento ya se toma como persona y permanecen libres. Entonces tenemos la protección de la persona humana en cuanto a su libertad y en cuanto a la igualdad jurídica. También tenemos los fines del Estado y la protección a los derechos de libertad, la propiedad, seguridad y a la resistencia. Todas estas cuestiones las vamos a encontrar en el artículo número 2 de esta Declaración del Hombre y del Ciudadano. Artículo número 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad,
la seguridad y la resistencia a la opresión. Entonces, tenemos ya establecido que el Estado en ese momento protegía los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, o sea que no caducan, no prescriben. En ese tiempo también ya se hablaba de la soberanía. Y la soberanía la encontramos en el artículo número 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Esto es totalmente la soberanía. También en aquella época ya se hablaba de los límites de la libertad. Entonces, por ejemplo, en el artículo 4 nos habla que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos, y tales límites solo pueden ser determinados por la ley. Existe también el principio de legalidad y los límites a la misma ley. En la normativa de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo número 5, nos dicta que la ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer algo que éste no ordene. Está muy claro el artículo. Hablamos del principio de legalidad. También en esa época ya empezaron a nacer las ideas y establecer límites de las leyes penales. Fíjense bien lo que nos indica el artículo número 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La ley solo debe establecer pena estricta y evidentemente necesarias, y tan solo se puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. O sea, este es un principio también de legalidad, en donde nadie puede ser penado por delitos que no estén establecidos legalmente. También nos habla de la presunción de inocencia y garantías para el detenido, puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable. Si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Aquí nos habla entonces de que las personas son inocentes hasta que no hayan sido declaradas culpables. También tenemos la libertad de opinión. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. También tenemos el derecho a la libre comunicación de las opiniones y pensamientos. Fíjense que nos habla de la libre comunicación de pensamientos y opiniones. Y este es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar,
escribir e imprimir, ya hablamos de la imprenta, libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. En esa época también ya se establecía el derecho a la propiedad privada. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 17 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, el cual nos indica que por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente y con la condición de haya una justa y previa indemnización. Preguntas. 10.1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundamentarse en la utilidad común. Pregunta 10.2. ¿En qué año se promulgó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano? Pregunta número 3. Conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana. Muchas gracias por su atención.